Bienvenidos a nuestro tiempo también con la palabra. Muy contento de ver ya, hoy que estamos en esa nueva etapa de España con el fin del estado de alarma, pero no con el fin de las precauciones. Muy contento de ver a personas que por mucho tiempo se ausentaron y hoy las tenemos ya sentadas en nuestra iglesia. También bienvenidos a todos aquellos que se conectan telemáticamente, les damos un abrazo en Cristo y esperamos que el tiempo con la palabra también sea de bendición para ellos. Y para cada uno de los que estamos aquí, trata de, como dice el apóstol Pablo, poner tu cuerpo en disciplina, tu mente, tu corazón. Trata de acompañar lo que la Biblia va a querer decirnos en esta mañana para apoderarte de estas verdades para tu vida en Cristo Jesús. La Biblia está hecha por Dios para los hijos de Dios, pero en la Biblia aprendemos que un hijo de Dios únicamente es aquel que tiene a Cristo y que ha sido lavado y perdonado de sus pecados. Y por lo tanto la Biblia tiene el mensaje del Evangelio, que son las buenas nuevas para los perdidos y para los pecadores, que es el punto de partida para poder comprender la Escritura. En esta mañana, si tú te encuentras aquí sin Cristo, y por supuesto el tema que vamos a exponer, el tema que vamos a hablar, es un tema que necesitamos tener a Cristo para poder comprenderlo. O sea, estamos hablando de los últimos tiempos, estamos hablando del libro de Apocalipsis y por lo tanto es imposible que un inconverso pueda entender lo que vamos a hablar si primeramente no transforma su corazón por el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Entonces, para aquellos que estáis en Cristo, tratar de aprovechar el tiempo con la palabra, y para aquellos que no tienen a Cristo en esta mañana, hoy es un día de salvación, de gracia, es un día de socorro en el cual tu alma puede acudir, abrazarse por la fe en Jesucristo, y salvarte y tener la seguridad de una vida con el Señor eternamente. Y por otro lado, estate muy contento porque mira cómo está lloviendo, estás muy bien aquí en este salón en esta mañana, con la que nos está cayendo fuera, que es gorda. Entonces vamos a ir al Salmo 137, y ahí vamos a salir a nuestro destino, que es el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces vamos a estar un minuto aquí, para después regresar a donde estamos estudiando y rematando esta serie de sermones que tienen como título Babilonia, porque tratan de explicar qué significa y qué es Babilonia en la Escritura. Hemos podido ver la importancia y hemos estado exponiendo estos sermones tratando de explicar Babilonia tanto en una manera histórica, profética y simbólica. Hemos podido remontarnos al Antiguo Testamento y ver ahí el origen de Babilonia con ese fundador llamado Nimrod, pero todo siempre pegado a una significación espiritual. O sea, no estamos separando la historia de su simbolismo, de su aspecto profético y evidentemente de aquello en lo que redunda en mi propia apreciación o comprensión de lo que estoy escuchando. Es fundamental entender qué es Babilonia para un creyente, saber qué espíritu tiene, qué es lo que busca, qué es lo que ha tratado de hacer en el mundo desde que la propia Escritura nos da una muestra y nos da luz sobre lo que Babilonia representa. Babilonia sabemos que en hebreo significa confusión, pero en su original, o sea, en cuanto a lo que significa puerta de Dios, lo cual llegaba a ser aquella intención que los constructores de la Torre de Babel trataron de encontrar, puerta del cielo. Por lo tanto, siempre le vemos con un paralelo contrario a lo que Dios es, pero sustituyendo, tratando de actuar en una manera falsa. O sea, nos enseña que Babilonia es una religión
falsa y apóstata. O sea, viene a enseñarnos un cristianismo sin cruz o una cruz sin Cristo. ¿Recordáis que ese Nimrod era el esposo de Semiramis, eran los padres de Tamuz, ese hijo que nació milagrosamente y que curiosamente viene a ser el falso cumplimiento de Génesis 3:15, donde se nos enseña que de la simiente de la mujer nacerá un hijo que realmente derrotará definitivamente a la serpiente? Entonces, Nimrod, Semiramis, Tamuz es el falso cumplimiento en la historia de la profecía relativa a Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de Génesis 3:15. Es la primera profecía mesiánica que tenemos en la Escritura. Entonces lo que estamos viendo es que es una sustitución, es una falsificación de lo que es la verdadera adoración a Dios, de lo que es la verdadera religión, de lo que es el verdadero cristianismo y de lo que es la verdadera fe. Hemos podido ver que al ser un asunto de significación espiritual, no podemos encerrarlo dentro de una estructura histórica. Su movimiento avanza a lo largo de los periodos de la historia. Y podemos ver que su influencia afecta a todos los imperios que hemos podido ver también en la propia historia veterotestamentaria. El espíritu de Babilonia está en cada uno de ellos afectando al mundo. Hemos podido ver que en esa inauguración del dominio gentil, o sea, aquello que en cierta manera le quitó el protagonismo al pueblo de Dios, llamado a ser el representante de Dios en la tierra para el tiempo en el cual fue llamado y Abraham escogido para que su descendencia diera a conocer al verdadero Dios. Y podemos entender también que la iglesia hoy es ese pueblo de Dios aquí en la tierra que tiene evidentemente la responsabilidad de dar a conocer al verdadero Dios. Entonces podemos ver que esa falsificación, que esa sustitución nos lleva hasta los tiempos finales. Es importante tener una perspicacia, tener una atención, abrir todo lo que es nuestro entendimiento, nuestro corazón para valorar estas verdades. Porque Babilonia constantemente golpea al corazón del verdadero creyente, le turba, le tienta, trata de desviarle, trata de llevarle a entender que hay un cristianismo universal que será manifestado en los tiempos, en los últimos 7 años, donde habrá una iglesia, una macroiglesia universal, que claramente está evidenciada y está identificada y está relacionada con la ramera, que es Babilonia. Muchos cristianos caerán en las redes de su mentira, caerán en un falso cristianismo. Y por eso, cuando llegamos a los tiempos finales, entonces podemos ver al dragón, que es la serpiente desarrollada y manifestada en la propia evolución explicativa y revelatoria de la Escritura, la bestia y el falso profeta. O sea, venimos a ver un antipadre, un antihijo y un anti-Espíritu Santo. O sea, venimos a ver una antitrinidad divina, obrando en el mundo al final de los tiempos y engañando a los hombres. Estas cosas nos tienen que importar. Cada uno de los que estamos aquí somos posibles reos, posibles víctimas de sus engaños. Por lo tanto, creo que es importante y merece la pena prestar atención a tu estado espiritual, prestar atención a tu condición y situación espiritual, porque de tu estado espiritual va a depender con mucho que tú no caigas en la maldad ni en el engaño diabólico del pecado. Entonces hay cosas que son fundamentales, son la cierta bendición de nuestra familia, son la bendita seguridad de nuestras almas, de las almas de los que amamos, de las almas de los que comparten vida con nosotros en la iglesia. Entonces podemos ver que en la misma manera ese trío histórico que vemos al comienzo, en los primeros compases y capítulos del libro del Génesis, lo podemos ver claramente evidenciado
en la revelación de Juan. Ahora podemos leer para de ahí ya irnos, mirar en esto que estamos hablando. El Salmo 137 nos enseña, y lo voy a usar como esa base para volver de nuevo a lo que nos está ocupando en este tiempo. Este es el tiempo en el cual el pueblo de Dios está cautivo en Babilonia. Este es un texto del cual literalmente hemos escrito y estamos cantando una canción compuesta por una querida hermana nuestra. Y aquí podemos ver que lo que nos está enseñando es que los babilonios le pedían al pueblo de Dios que cantaran las canciones que cantaban en Sión. Pero ellos tenían sus arpas colgadas, estaban tristes, desanimados, descorazonados, porque no estaban en el lugar, como se nos dijo en esta mañana, donde se adoraba a Dios. El templo estaba lejos, Jerusalén estaba lejos y ellos estaban cautivos. ¿Cautivos por quién? Por Babilonia. Y esa Babilonia espiritualmente se burlaba de ellos y les decía: cantar, ¿por qué no cantáis? ¿Dónde está vuestra alegría? La alegría había desaparecido por causa del pecado y de la incredulidad. Y ellos estaban sufriendo la disciplina de Dios para poder comprender los valores de esa gracia, donde un día alababan al Dios único, vivo y verdadero. No pierdas este lugar en la iglesia, hermano. No te dejes engañar por el espíritu sutil, mundano, carnal, terrenal de Babilonia. No te dejes seducir por esos intereses que ella trata de sembrar en tu propio corazón, dando más importancia a tu propio futuro que a una fe genuina en Dios. Estos hebreos sabían perfectamente lo que era perder el lugar de adoración. Sus corazones estaban abatidos y tristes. Esto es un hecho histórico de un gran significado, un hecho histórico que para nosotros tiene que ser una gran enseñanza. Entonces dice, claramente reconocen y enseñan, como dice nuestra canción, cómo vamos a cantar, donde no tenemos comunión con nuestro Dios. Es la tierra extraña. Entonces, ¿cómo nos vamos a olvidar de aquello que es la única fuente de nuestro gozo? Entonces, si nos olvidamos, no hay fuerza espiritual en nosotros. La lengua se pegará al paladar y la diestra no tendrá absolutamente ninguna fuerza. Pero mi versículo, el versículo que os quiero dar es, porque este salmo tiene un carácter imprecatorio. O sea, un salmo imprecatorio es aquel donde se exige una actuación, donde se ruega por una actuación, donde se confía en una actuación de Dios, en su justicia. Entonces dice así: oh Jehová, verso 7, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: Edom participó con Nabucodonosor en cuanto al deseo de que los israelitas, el pueblo hebreo, Judá, fuera arrasada. Ellos tenían un corazón terrible. Dice, arrasadla hasta los cimientos. Ahora dice el salmista: hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Esto es profético. Y este pago no solamente lo vemos en las actuaciones parciales, en el cumplimiento parcial profético de Dios con los diferentes imperios, incluido por supuesto el babilonio, sino que lo estamos contemplando y viendo al final de los tiempos, en la tribulación y en la gran tribulación. Otro hecho importante es el que nos relata Josué en el capítulo 7, en los versículos 19, 20 y 21, donde ahí se está buscando la razón por qué hay un anatema causante de la maldición en el pueblo de Dios. Y cuando Josué llama la atención a Acán y le dice: mira, confiésame y glorifica a Dios en este momento. Dime qué has hecho.
Y dice que Acán le confesó que entre las cosas que robó y escondió debajo de su tienda había un manto babilónico muy bueno. Ten cuidado cuando tomas para ti un manto babilónico. Más tarde o más temprano va a ser la causa de tu absoluta infelicidad. Este manto babilónico espiritualmente representó y significó el anatema que había en el pueblo. Y cuando Dios lo descubrió, este hombre fue apedreado y quemado juntamente con todo este anatema. Y aquel lugar sabemos que se llamó el Valle de Acor, el Valle de la Turbación, que curiosamente y proféticamente en Isaías 65 y en Oseas capítulo 2 se nos presenta como un lugar que será bendecido en cuando la tierra asista a su regeneración en el reino milenial de Cristo. Amén. Apocalipsis 17, regresamos ahí. Estamos introduciéndonos, desarrollando todo este contenido simbólico de una gran dificultad interpretativa, explicativa, de una gran sensibilidad a la hora de exponerlo en la iglesia, evitando por completo, como digo, pensamientos, opiniones, dejando a un lado lo que puede ser aquello que nosotros pensamos y centrándonos únicamente en aquello que la propia palabra nos enseña. Tratamos de ser honestos y tratamos de recordar que nuestra línea explicativa obedece a una línea de interpretación que es premilenial y pretribulacional. Sabemos perfectamente que hay otras líneas de interpretación, las cuales respetamos con todo nuestro corazón. Pero estamos enseñando desde donde nuestra declaración de fe enseña. Entonces hemos podido llegar y hemos estado desarrollando a partir del versículo 8, si recordáis, ¿verdad? El capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis nos hablan de dos momentos diferentes, aunque nos hablan de un mismo nombre, que es Babilonia. Nos están enseñando en cierta manera una única cosa, pero a la vez nos están dando dos significados, con dos aspectos, con dos maneras representativas por lo que Babilonia es. El capítulo 17, recordarlo siempre, es el simbolismo de esta Babilonia en relación con el aspecto religioso, o sea, la religión apóstata que se manifestará con total claridad al final de estos tiempos. O sea, cuando realmente se destape la gran mentira que a lo largo de los años ha existido y ha seducido y ha engañado a tantos hombres, entonces ahí se destapará con una única razón, y es ser derrotada para siempre. Por lo tanto, aquí la profecía adquiere un sentido importante y fundamental para nosotros. Recordamos Apocalipsis 1:3, donde se nos está enseñando que somos bienaventurados por atender, por oír, por leer la palabra profética. La profecía que aquí se nos está enseñando porque el tiempo está cerca. ¿Y por qué somos bienaventurados cuando estamos leyendo y escuchando la profecía? Sencillamente porque nos está dando una idea clara de nuestro soberano Dios. Ese es todo el asunto. El libro de Apocalipsis no está, como digo, inspirado por Dios, escrito por Juan, diseñado por Dios para satisfacer nuestras curiosidades de carácter escatológico. No es para saber qué representan todos los símbolos y quedarnos sin ningún tipo de enseñanza a mayores.
Esta profecía está diseñada para que podamos comprender la gran derrota que le espera a Satanás como consecuencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él ha sido derrotado el día que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Por lo tanto, ese día Él quedó ya sin argumentos en la humanidad porque Cristo lo derrotó. Pero curiosamente el desarrollo espiritual de Satanás continuó, sigue y continuará hasta el día del regreso de Jesucristo, donde Él sufrirá la derrota definitiva. Pero nosotros sabemos perfectamente que nuestro soberano Dios es el vencedor de los tiempos, es el Dios de los tiempos, es el Señor de los tiempos. La soberanía, ese atributo glorioso, muchas veces incomprensible, inalcanzable explicativamente, debe de llenar nuestro corazón de expectativas. Debe de llevar nuestras rodillas a la adoración, nuestros brazos a la adoración, porque nuestro destino final está absolutamente seguro en Él. Si tú sabes todas las cosas, pero no sabes que Dios es vencedor, no estás entendiendo la profecía. Entonces la profecía tiene como función fundamental y principal llenar tu vida de esperanza, llenar tu vida de la gloria de Dios, desactivar toda tu confianza en la carne, toda tu confianza en la tierra, toda tu confianza en un futuro de carácter terrenal para centrarte en que tú eres un ciudadano de la nueva Jerusalén. Eres un ciudadano de los nuevos cielos y de la tierra nueva. Eres un vencedor en Cristo Jesús. Pero para nosotros es importante conocer a nuestro enemigo y saber de sus maquinaciones, de sus astucias, porque de esta manera podemos desactivar mucho del daño que él hace en la iglesia y en nuestras propias vidas. Entonces hemos visto, ¿verdad?, que este capítulo 17 nos está presentando a Babilonia en el sentido de la religión apóstata. Sí, y el capítulo 18 nos está presentando a Babilonia desde el imperio y el gobierno del anticristo en la segunda parte de la tribulación. O sea, tiene que ver con política, tiene que ver con Estado, tiene que ver con compras, tiene que ver con mercadería. Es muy curioso que esta Babilonia es derrotada por la misma bestia y por la misma coalición para que después se establezca un segundo aspecto en el mundo que tendrá un carácter comercial. Entonces, cuando llegamos aquí vemos que también esta segunda parte de la historia está relacionada con el fin de Satanás y la gran victoria de Dios. Entonces vemos que hay una combinación de religión y de imperio. Curiosamente, es un detalle importante. La bestia la vemos al principio sin los reyes, después vemos a los reyes con la bestia, lo cual de nuevo nos hace reflexionar en el resurgimiento del Imperio Romano, donde llegaremos en ese momento. O sea, estamos viendo que en la historia Roma absorbió y conquistó el mundo y realmente sacaba los gobiernos donde ellos iban ganando las batallas. Sabemos el poder del Imperio Romano. Fueron 4 siglos de hegemonía y de gobierno. Pero curiosamente, después todos los que vinieron conquistando a Roma la hicieron desaparecer. Entonces, en ese sentido también tenemos el lado histórico y tenemos el lado profético en cuanto a lo que Roma fue y lo que Roma será en el tiempo de la tribulación. O sea, será espiritualmente un imperio que tendrá el carácter resurgente de la Roma histórica. Amén. Después, evidentemente, vimos ese aspecto religioso y ahí tenemos en el verso 4 la copa, el cáliz de oro, lo cual nos habla de una religión muy atrayente. Hoy podemos ver mucho de esto en el mundo cristiano. No hace falta, con poquita cosa vas a ver ese tipo de cristianismo que manifiesta la opulencia, lo contrario a la humildad, lo contrario al ejemplo de nuestro Señor. Entonces, cuidado con este cáliz de oro, porque el cáliz es de oro, pero lo que contiene son abominaciones
y evidentemente inmundicias de su propia fornicación, lo cual es la relación espiritual que tendrán con ella. Amén. Y evidentemente en el verso 17 y 14, primero el 14 y después el 17, estamos viendo que pelearán. Este es el momento ya citado en el capítulo 16, versículo 16, donde ya se han derramado los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Recordad siempre, el quinto sello marca el final de la primera parte de la tribulación en los 7 años. El quinto sello. Eso viene en el capítulo 6. Os doy el texto más claro, lo vas a encontrar a partir del verso 9. El sexto sello, entonces, ya nos introduce a la gran tribulación, que nos lleva hasta el séptimo sello, las séptimas trompetas, las 7 trompetas y las 7 copas. Entonces vemos, como digo, que para este momento todos estos juicios ya se han desarrollado sobre la tierra y hay una victoria final de Cristo, del Cordero inmolado, de Dios, de los ángeles, de la Iglesia y evidentemente de aquellos santos que estarán con una vida de piedad en el día en el que el Señor regrese. Entonces dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, este versículo subráyalo en tu Biblia, hay, como digo, 3 adjetivos. Aquí no hay un verbo. Los que están con Él son llamados. Esto es un adjetivo, no es un verbo, Kletos. Son elegidos, ekletos, de donde viene el término iglesia, eclesia, llamados de, escogidos. Son llamados, elegidos y fieles, o sea, dignos de confianza. Recuerda que este término pistos, en una manera únicamente se habla de él en cuanto a Dios y a Jesucristo, pero también en otra manera se habla de él a aquellos que hemos sido redimidos. Somos considerados fieles. ¿Y fieles por qué? Porque Él es fiel. Qué 3 nombres tan maravillosos para distinguirnos. Bueno, hemos visto que las aguas donde la ramera está sentada son pueblos, naciones. Hemos visto a la luz de diferentes versículos que son aquellos hombres que en muchas maneras se distinguen por su paganismo, por su incredulidad, aunque hay creyentes en este tiempo que aceptan el Evangelio. Y dice, y los 10 cuernos, y aquí los 10 cuernos, recuerda que son esta coalición de reyes, que evidentemente acompañan a la bestia y le vemos al final uniéndose con la bestia para derrotar a la ramera. Pero estos 10 reyes también Daniel los vio con perfecta claridad. Ahí iremos en un rato, ¿vale? No nos, como digo, que no nos entre la prisa. Esto es delicado. Dice, y los 10 cuernos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Aquí podemos ver el fin de la religión apóstata. O sea, la ramera tiene aquí su final para cambiar en el capítulo siguiente a ser el reino, ¿verdad?, del anticristo, en el sentido comercial, en el sentido político. Entonces, en estos 2 aspectos, los 2 condenados a la derrota, pero claramente diferenciados. Verso 17, esto siempre lo debemos de tener delante de nuestros corazones, porque Dios ha puesto, ¿quién ha puesto en el corazón de estos protagonistas de la tribulación todas sus actuaciones?
Dios. Dios es el que controla soberanamente todos los acontecimientos de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, nosotros, como digo, estamos presentando 7 años. Nuestra línea interpretativa nos habla de esos 7 años, partidos en 2 etapas de 3 años y medio cada una. Los primeros 3 años y medio es una tribulación suave, entendiendo suave acompañando al término tribulación. Los segundos 3 años y medio se conocen como la gran tribulación y también se nos enseña que es el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque evidentemente hasta la mitad de esos 7 años el anticristo tendrá a Israel en una situación cómoda. Para este tiempo el nuevo templo, ya profetizado por Ezequiel y también por Zacarías, estará construido. E Israel tendrá una parte tranquila. Pero sabemos que a la mitad de esa semana, o sea, a la mitad de estos 3 años y medio, que son 2 partes de estos 7 años, entonces el anticristo romperá el pacto e Israel será perseguido como nunca ha sido perseguido. Será el tiempo de la gran angustia y de la gran tribulación de Jacob. Por eso creo que la iglesia no estará ahí, en mi opinión. Entonces, para este tiempo, Israel sufrirá como nunca sufrirá y se preparará para que el Señor regrese en los cielos para juzgar con justo juicio, librar y salvar a Israel. Eso sucederá en la segunda venida de Cristo. Y ese templo será el templo que estará presente en los 1000 años posteriores. Y ahí habrá una vida espiritual que este no es el momento para explicar. Si Dios nos da tiempo y vida, hablaremos de cómo será la vida en el milenio, que también la Escritura nos habla un poquitín de esto. Pero lo que nos enseña en este momento es la victoria de nuestro Señor. O sea, este texto nos lleva al versículo 14 del capítulo 19, o sea, todo el contexto del capítulo 19, desde el 11 hasta el 21, nos están hablando de la victoria del Señor y de la propia preparación que el Dios soberano está desarrollando. Bien, volvemos a nuestro versículo 17. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, hasta que se cumpla toda la profecía escritural relativa al fin de los tiempos. Bueno, yo descanso en estas cosas, hermano. Pero no descanso en una manera inactiva. Descanso en una manera activa. Esto nos tiene que llevar a pensar en una grandeza que a la vez tiene que estar en una consonancia con tu vida espiritual. Si tu vida espiritual no está en consonancia con esta grandeza de esta palabra, entonces no vamos a poder disfrutar de lo que aquí se nos está enseñando. No es, como digo, no son datos técnicos, son asuntos que tienen que ver con la gloria de Dios y nuestro disfrute con su gloria. Volvemos de nuevo al versículo 8 para ir, como digo, reafirmando todo lo que ha sido el desarrollo de este capítulo. Y recordamos que ahora vamos a ser introducidos a la bestia que viene con la mujer y que viene con las 7 cabezas y con los 10 cuernos. Entonces dice que la bestia que has visto era y no es. ¿Recordáis? Esto tiene que ver con su herida y con su aparente resurrección, con su sanidad, lo cual viene en el capítulo 13, versículo 3. Esto nos conecta con el capítulo 13, versículo 3. Es muy importante esto que estamos hablando. Podemos ver que la bestia se nos manifiesta en muchas maneras. Hemos visto que tiene diferentes nombres
y que sus actuaciones van marcadas por ser un claro siervo del dragón, de la serpiente vieja, de Satanás. Si por un momento llevamos nuestra mente al capítulo 11, por favor, no ir ahí, estar un poco conmigo, donde se nos habla de los dos testigos, veremos que ahí se nos habla de que la bestia sube de nuevo del abismo. ¿Sí? Y sube del abismo, ¿para qué? Para derrotar a los dos testigos que están testificando de Dios aquí en la tierra, hasta que Dios de repente les dice, subid acá, y los traslada de la tierra a su presencia. Observa, la bestia sube del abismo. El abismo sabemos que no es el lago de fuego. El abismo es ese lugar que Dios ha establecido para tener presos a demonios, para tener a la bestia y manifestarla en su momento. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que el propio Satanás es dirigido al abismo durante sus 1000 años de prisión. ¿Quién está controlando todos los asuntos? ¿Quién puede explicar todo esto? Entonces vemos que esa bestia que sube del abismo actúa contra los testigos de Dios. O sea, su constante es actuar contra Dios, contra sus testigos, contra su pueblo, contra los santos. O sea, esa es toda la actividad que la bestia tiene en el tiempo en el que ella es manifestada. O sea, no va a tener otra razón de estar que, como digo, ir en contra de Dios, ir en contra de su pueblo, ir en contra de sus santos y hacer todo lo posible por arrebatar personas para el reino de Satanás. Ella es el principal activo del diablo. No habrá un hombre sobre esta tierra con unas características tan poderosas y tan semejantes. Entonces, cuando nosotros vemos, ya vemos, sube del abismo. Después en el capítulo 12, como hemos podido ver, vemos esa mujer, ¿verdad?, que es representativa de Israel con ese hijo, el cual es Jesucristo, y vemos que sigue siendo constantemente perseguida, hasta que Dios de nuevo la protege, la guarda y guarda a su hijo. ¿Para qué? Para que este hijo aparezca en su segundo advenimiento. Si seguimos un poquito adelante, cuando llegamos al capítulo 13, vimos que ahí de nuevo la bestia aparece, pero ya aparece el falso profeta. Ya tenemos ese segundo personaje que va a dar propaganda y fuerza a la bestia. Pero siempre estamos viendo el control soberano de Dios. Entonces, la bestia la tenemos que ver no solamente en el contexto de Apocalipsis, sino también en el contexto de Segunda de Tesalonicenses, en los versículos 3 en adelante. Ahí tenemos un contexto, no iremos todavía, para que veas que son paralelos importantes para poder entender todo lo que estamos escuchando. Y esto viene entre los versículos 1 y 12 de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y por supuesto, lo tenemos en el libro de Daniel, desde el capítulo 2 hasta el final de su libro. Hoy citaremos algunos textos. Aquí tenemos asuntos que nos explican con total claridad. Seguimos, versículo, está para subir del abismo e ir a la perdición. Bueno, hemos visto ya lo que esto significa. También engaña, se nos repite lo mismo que en el capítulo 13, a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, o sea, no son los escogidos, no son los fieles, no son los llamados. Son aquellos impíos que no quieren dar gloria a Dios y que quieren vivir bajo el amparo de la bestia y de su oferta. Pero recuerda que serán tiempos que se tendrán que acortar por los propios escogidos. Nadie sería salvo. Y tratarán de engañar aún a los escogidos si es posible. Bueno, seguimos, que es donde quedamos. Verso 9. De nuevo tenemos era, no es y será. Aquí tenemos este asunto que en el capítulo 13 ya vimos. Dice, las 7 cabezas. Y ahora tenemos, son 7 montes.
Si recordáis, muchos intérpretes del libro de Apocalipsis a estos montes le quieren dar una interpretación literal. ¿Por qué? Porque Roma es la ciudad que se conoce, la ciudad que está sobre las 7 colinas. Pero en mi opinión entiendo que esto sería muy fácil de comprender. Y no creo que aquí se estuviera hablando de algo que requiere mucha sabiduría. O sea, eso era conocido en el mundo entero. Ese nombre para Roma no era una novedad. Por lo tanto, creo que aquí tenemos que tener en mente Babilonia y su significado, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver, estas 7 cabezas son 7 montes, lo cual nos lleva a una interpretación alegórica, exactamente igual que las aguas. Mucho del contexto que estamos enseñando tiene simbolismo, o sea, se tiene que entender alegóricamente y lo veremos a la luz del apoyo de la palabra de Dios. Entonces, vemos que como se nos está enseñando, estos 7 montes son ¿qué? A la vez 7 cabezas. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, o sea, nos está hablando de lo mismo. ¿Recordáis este punto? Vale. Estos 7 reyes, 5 han caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. 5 imperios que ya no estaban para este momento. Habían pasado en la historia. Pero piensa que están mencionados porque correlativamente todos tienen en cierta manera el espíritu de la bestia, el espíritu del anticristo, el espíritu del enemigo de Dios, el espíritu del enemigo del pueblo de Dios. Todos manifestaron a lo largo de su historia una contrariedad hacia Dios y su pueblo, aun cuando todos fueron puestos soberanamente y depuestos soberanamente por el Dios de la historia. Amén. Entonces vemos, dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, que es la Roma, que está gobernando bajo el emperador romano que os cité en el otro día, siempre para no equivocarme, Tito Flavio Domiciano, mucho peor que Nerón, porque hubo uno posterior que es muy parecido en nombre, que estuvo en la zona de Dalmacia. Dice, uno es y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el que no ha venido? Evidentemente es el imperio, es el reino de la bestia. Sí. Entonces dice así, y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Este breve tiempo se refiere a la segunda parte de la tribulación, o sea, los últimos 3 años y medio. Sí. Y dice, la bestia que era y no es, de nuevo, nos lleva a la resurrección, aparente sanidad de la herida mortal de la bestia, y ahora te dice, es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea, es el octavo, el que estará en la segunda parte de la tribulación, pero a la vez es de los 7 anteriores, que es el último. O sea, es la Roma restaurada espiritualmente. O sea, la Roma que era en el tiempo de Juan, espiritualmente, tendría las características de esta Roma en la primera parte de la tribulación. O sea, el reino, el imperio del anticristo. Cuando estamos viendo estas cosas, entonces nosotros, como digo, sin ir más allá de lo que es nuestro deber interpretativo, podemos ver con claridad que lo que estamos diciendo no son insensateces, son perfectamente asumibles y soportables por la propia palabra de Dios. Ahora me gustaría que fuéramos un momento a los 7 montes. Voy a daros unos versículos para que os queden claros lo que en mi opinión son los 7 montes. Vamos rápido para poder aprovechar nuestro tiempo.
estos 7 montes los entendemos alegóricamente. Y ahí vais a poner Daniel 2:35, Isaías 2, versículo 2, y Jeremías 51:25. Entonces aquí vamos a definir, vamos a identificar bíblicamente lo que en este momento para nosotros significa el término monte. Tiene que ver con autoridad, lo cual le relaciona con las 7 cabezas y con los 7 reyes. ¿Sí? Vamos a ir en orden cronológico, Daniel. Dice, verso 35, observa la última parte del versículo. Estamos ante la coalición de esos 10 reyes que nos habla Juan. Estamos con la estatua de Nabucodonosor. Recordamos la cabeza de oro. ¿Qué imperio representa? Babilonia. Los hombros y el pecho de plata, ¿qué imperio representa? Los medos persas. El vientre y los muslos de bronce, ¿qué imperio representa? Grecia. Las piernas de hierro, ¿qué imperio representa? Roma. Y los pies, esos 10 dedos mezclados con barro y hierro, ¿qué imperio representa? El 7º imperio que le acaban de hablar a Juan. O sea, el imperio del anticristo, la coalición de esos 10 reyes con el anticristo. Para este momento estamos en esta hegemonía imperial de este imperio. Observa que lo que ahora te va a decir es que todo fue desmenuzado. El hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, fueron como tamas de las eras del verano. Se los llevó el viento sin que a ellos quedara rastro alguno. O sea, no va a haber rastro de todo lo que Satanás es y ha sido en la humanidad. Él tiene el tiempo contado. Tiene un final para terminar con su existencia maligna y su influencia maligna con el pueblo de Dios. Entonces, la piedra que hirió la imagen, esa piedra que se vio caer sobre los pies, ¿qué fue hecha? ¿Un gran qué? Un gran monte. ¿Aquí monte qué es? Es un lenguaje simbólico, es alegórico la interpretación. Nos está hablando de qué? ¿De qué reino? Del reino de Dios. Entonces, monte aquí, ¿qué significa? Un reino. Lo cual nos enseña que los 7 montes tienen que ver con 7 reyes y con 7 gobernantes. Amén. Isaías 2:2. El profeta Isaías, en este contexto, donde desarrolla lo que desarrolla en toda su profecía, ¿no? El reinado universal de Jehová, no solamente pasando por el propio tiempo, los acontecimientos del tiempo, sino su segunda venida, el milenio y el establecimiento de los cielos nuevos y tierra nueva. Aunque sabemos que Isaías no tiene una diferenciación y una exactitud explicativa como podemos ver con Juan. Entonces dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el ¿qué? El monte. Bueno, ¿qué significa aquí monte? Está hablándonos del reino de Dios. Está hablándonos de una autoridad de Dios. Por lo tanto, no está refiriéndose a un monte físico. Entonces, en muchos lados de la Escritura, el término monte, claro que en muchos, evidentemente, es físico. El Sermón del Monte, ahí tenemos una colina física y es literal.
Pero en estos casos, donde estamos interpretando simbolismo, monte, normalmente en la Escritura, representa autoridad. Entonces aquí se nos está enseñando, dice que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de todos los reinos, como cabeza de todos los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. O sea, ¿en qué momento? Durante el reinado milenial de Cristo. ¿Qué podemos decir? Yo quiero estar en todos estos asuntos. ¿Y tú? Quiero llorar, quiero gozarme, quiero alegrarme en mi corazón porque sé que todo va a ser como Dios nos lo ha dejado escrito. Entonces, el término monte no nos está dejando lugar a dudas. Jeremías 51. ¿Tenéis frío? ¿Tenéis frío? Que veo gente poniéndose las chaquetas. Por favor, no, de verdad, por mí no paséis frío. Encender la calefacción, cerrar ventanas. No estamos aquí para sufrir durante un sermón. Estamos aquí para disfrutar. Jeremías 51, también hemos estado en este versículo, en las propias profecías relacionadas con Babilonia. Dice, y pagaré a Babilonia, vemos el juicio, y a todos los moradores de Caldea, todo el mal que ellos hicieron en Sión. ¿Os acordáis del Salmo 137? Delante de vuestros ojos, dice Jehová. Dice, he aquí, verso 25, yo estoy contra ti, oh monte destruidor. De nuevo, el término monte representa autoridad, reino. Amén. Entonces, es más correcto, en mi opinión, interpretar estos 7 montes con el propio y mismo significado que las 7 cabezas y los 7 reyes. Aquí monte tipifica y significa imperio. Verso 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Recordáis? Esos 10 reyes que Daniel vio en los pies de la estatua. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Perdón, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente ¿con quién? Con la bestia. Antes vimos la bestia sin reyes, ahora los reyes con la bestia, lo cual nos enseña aquello de lo que estuvimos hablando. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pero a la vez aborrecerán y despojarán a la ramera. Bueno, en el tiempo que nos queda, vamos a ver unos versículos del profeta Daniel. Y ahora sí que os pido que en estos 15 minutos vamos a tener que tomar un poquito de fuerzas para aquellos que todavía están conmigo, porque vamos a ver exactamente lo mismo que Juan nos enseña, pero visto por el profeta Daniel, que profetizó 500 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y Juan escribió su profecía 100 años después del nacimiento de Jesucristo. Entonces, vamos a Daniel, vamos a empezar en el capítulo 2, vamos a hacerlo breve, no podemos pararnos con la historia, porque ya hemos venido hablando de la historia, ¿sí? Entonces creo que hay cositas que solamente hay que identificarlas y verlas que realmente pues tienen la fuerza de lo que el complemento profético nos enseña y coincide en una manera perfecta y absoluta. Entonces, ¿cómo ve Daniel los últimos 7 años o la última semana, la semana 70? Es importante
que lo que nosotros, según Juan, le llamamos 7 años de tribulación, Daniel lo llama como la semana 70. ¿Sí? En una manera breve y rápida, es importante entender que las 70 semanas de Daniel se pueden entender desde 2 líneas interpretativas, como hemos dicho también con la propia profecía que encontramos en Apocalipsis. Para algunos, para aquellos que no son premileniaristas, las 70 semanas de Daniel se han cumplido con la desolación de Jerusalén por los ejércitos de Tito en el año 70 después de Cristo. Bien, esto es una línea interpretativa. La otra línea interpretativa es la premilenialista, o sea, hay un lapso de tiempo entre las semanas 69 y 70, o sea, no es una profecía corrida de cumplimiento. Se cumplen 69 semanas. Esas 69 semanas van desde el edicto de Artajerjes en el año 444 a.C., cuando Nehemías, con la mayor parte de los judíos, regresa a Jerusalén para reedificar los muros. Aquí empiezan a contar las 70 semanas de Daniel. Recuerda siempre que una semana profética, un año profético, perdón, porque las semanas son años, claro, yo ya estoy con mi mente todo un poco mezclado, tiene 360 días. Sí, así son los años proféticos. Y computados en esta manera, las cuentas te van a salir siempre. Entonces nosotros vamos desde ese edicto declarado por Artajerjes hasta la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. Jesús entró en Jerusalén un domingo. Curiosamente, tenemos la muerte del Mesías, la cual se nos enseña. Dice que a la mitad se le quitará la vida a ese Mesías. Vamos a un momento a Daniel 9, para que veamos este pequeño detalle, y es el verso 27, solamente este pequeño detalle. Vemos que esas 69 semanas cronológicamente son cumplidas con la entrada de Jesucristo en Jerusalén, en su entrada triunfal. Dice el verso 26, que es donde, y después de las 62 semanas, ¿cuándo se cumplen estas 62 semanas? Con la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Después de esto, ¿qué va a pasar? Se quitará la vida al Mesías. O sea, la propia profecía nos está enseñando que Cristo, unos días después, sería muerto en Jerusalén. Para el verso 27, hablarnos de que hay otra semana que es posterior a este dato. ¿Sí? Entonces, para nosotros, esa semana 70 es aquella que se separa en el tiempo y que comienza cuando Dios retoma el programa con Israel. Y por eso pensamos y creemos que el programa con la iglesia ha concluido. La iglesia ha sido arrebatada y Dios retoma sus tratos con Israel durante la semana 70, porque esto es lo que dice Dios al profeta. 70 semanas están determinadas sobre la santa ciudad que es Jerusalén y sobre tu pueblo. Entonces, la semana 70 es equivalente a esos 7 años de tribulación. Entonces, Daniel nos lo va a enseñar con mucha claridad. ¿Cómo ve Daniel las cosas? Bueno, el primer punto de Daniel es que habrá una reconcentración mundial. ¿Sí? Una reconcentración mundial, una coalición mundial de naciones que formarán un cuarto imperio. Vamos allá. Paciencia. Hemos ya citado esa coalición mundial y la ubicamos, hermanos, en la estatua, en los pies. ¿Sí? Pero si tú vas un poquito más adelante, capítulo
7, versículo 7, donde tenemos que ir viendo estas dos profecías, porque nos están hablando de los mismos tiempos. Dice así: ¿qué ve aquí Daniel? Un cuarto imperio. ¿Cuál es este cuarto imperio? Roma. Lo sabemos, ¿verdad? Pero dice que este cuarto imperio tenía 10 cuernos. Y en este momento, el verso 8, nos introduce a un cuerno que se manifiesta y que derrota a 3 cuernos de estos 10 cuernos. Entonces, en un momento estamos viendo la Roma histórica y la Roma de la tribulación. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver esta coalición. ¿Sí? Una coalición que claramente tendrá una cabeza, un gobernante, un jefe. ¿Quién será este jefe? El anticristo, el desolador, como Daniel le llama, el inicuo, el hijo de perdición, como Pablo lo llama, el hombre de pecado. Hay más de 30 nombres para el anticristo en la Escritura. No te creas que hay 5 nombres, más de 30 nombres y la mayoría está en el Antiguo Testamento. Para que veamos qué grande es la verdad de nuestro Señor. El segundo punto, veremos que este jefe, que esta cabeza será un blasfemo. O sea, el principal blasfemo que ha nacido de entre los hombres. Un perseguidor de santos, de Dios y de Israel durante 3 años y medio. Y aquí vamos de nuevo al capítulo 7. Ya vamos, como digo, rematando, para no quedarnos con esto en el aire, para otro sermón es una pena. Capítulo 7, versículo 8 y 25, 8 y verso 25, ponlo al lado de este dato que te he dado. Entonces aquí tienes ya este cuerno pequeño, ya hemos hablado de él, ya lo hemos identificado. Sabemos que en nuestro contexto de Apocalipsis es la bestia que sube del abismo. Pero si tú observas a partir del verso 9, entonces cambia la visión. Vemos a este cuerno que habla grandes cosas y que es engrandecido en el mundo. Lo hemos visto en el capítulo 13. El falso profeta se encarga de promoverlo. Pero ahora dice que Daniel estaba mirando, fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana fina, su trono como llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Sabemos que aquí el anciano de días es la figura del Dios Padre, aquel que está sentado en el trono en el capítulo 4 del libro de Revelación. Vete un poquito más adelante. Vemos que hay un juez que se sienta y unos libros que se abren. O sea, Daniel está contemplando lo que está ocurriendo en el mundo, pero a la vez está contemplando lo que también está ocurriendo. ¿Dónde? En el cielo. Exactamente igual que Juan. Juan está viendo todo lo que está aconteciendo en el mundo, pero a la vez está viendo lo que está aconteciendo en el cielo simultáneamente. Y entonces dice, miraba yo en la visión de la noche, verso 13, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Aquí tenemos al Padre y al Hijo. Curiosamente, podemos llegar a alcanzar la propia resurrección del Hijo, el propio estado del Hijo a la derecha del Padre y el segundo advenimiento de Jesucristo. Y le hicieron acercarse delante de él. Si sigues un poquito más adelante en el verso 25, verás, ahora ya cambiando de protagonista, ¿qué va a hacer? Hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo perseguido, al pueblo de los santos, a los santos de Dios, a los santos del Antiguo Testamento, a la iglesia, a los mártires de la tribulación, a todos los santos de todas las épocas de la historia, lavados y justificados por la fe en Jesucristo. Señor, Él tiene el control en su mano. Él pone, Él quita y todo obedece a su propósito. Por un momento, la tierra está adorando a la bestia. Por un momento el mundo está postrándose ante la misma bestia. Por un momento la bestia campa triunfante, celebra su victoria y en cuestión de unos instantes viene su fin. Como el de la ramera, así será el de la bestia, así será el del falso profeta. Irán al lago de fuego. Los primeros en inaugurar el infierno serán estos dos personajes. Posteriormente Satanás y posteriormente los impíos que se levanten para ser juzgados en la resurrección de los perdidos ante el gran trono blanco. Es tremenda la perfección de la palabra. Amén. Es tan preciosa y en la medida que vamos tomando contacto con estas verdades empezamos a sentirnos más cómodos, ¿verdad? Lo que al principio nos desconcierta, después nos da confianza. Aquello que al principio nos aburre y dice, pero esto para un sermón del domingo, pero no podíamos hablar de otra cosa. Y de repente tu corazón empieza a ser atraído por el Espíritu Santo. Y empieza a llevarte a verdades que van más allá de tu capacidad intelectual. Y te centra en tu esperanza. La bienaventurada esperanza del que lee y oye las palabras de la profecía, porque el tiempo está cerca. Vamos a dejarlo aquí, lo cual nos tiene que llevar a otro sermón. Supongo que será la alegría de unos o espero que no sea el desaliento de nadie. Me parece que es importante todo esto que estamos enseñando. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. ¿Las palabras de quién? Las palabras de la comunicación de Dios. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Juan se maravilló, pero Daniel, el rostro se le empalideció y el corazón se turbó ante la potencia y la grandeza de lo que aquí se nos está enseñando. Amén. Pues hasta aquí. Gracias a todos.